En este módulo vamos a tratar la rosa de los vientos, que nos sirve para interpretar la dirección que tiene el avión con respecto al norte. Es lo que nosotros conocemos como rumbo, el ángulo formado entre el norte y la dirección del avión. Esto va a ser muy importante para nuestro trabajo de navegación aérea, por eso es importante entender el concepto de rumbo. Este vector que tenemos acá, por ejemplo, tiene una dirección este, es decir, un ángulo con respecto al norte de 90 grados. Si nosotros trasladamos este vector a la rosa de los vientos, vamos a darnos cuenta que tiene dirección este, y entre el 0 y esa dirección tendríamos 90 grados. Este otro vector aproximadamente es de unos 60 grados, lo que quiere decir que si lo trasladamos a la rosa de los vientos, el ángulo formado entre el norte y la dirección del avión es de aproximadamente 60 grados. Para entender mejor el concepto del rumbo vamos a hacer unos ejercicios, vamos a requerir 3 elementos, una hoja tamaño carta, estas que son cuadriculadas que venden en las papelerías, un transportador o medidor de ángulos y una regla recta para hacer los trazos, las prolongaciones de los rumbos. Vamos entonces a mirar cómo sería el tema de los rumbos. Vamos a colocar el transportador en la hoja de tal manera que el 0 y el 180 coincidan con las líneas verticales y el 90 y el 270 con las líneas horizontales. Esto daría una referencia a la rosa de los vientos, que serían 360 grados, empezando desde el 0, tenemos marcaciones cada 10 grados, hasta 360 grados. Bien, entonces esto nos va a servir para mirar, por ejemplo, los puntos cardinales. Los puntos cardinales serían el norte, que equivaldría a 0 grados, el este, que equivaldría a 90 grados, el sur, que equivaldría a 180 grados, y el oeste, o west, que corresponde a 270 grados. Esos serían los puntos cardinales. Ahora, los cuadrantales serían los intermedios. Entre el norte y el este encontraríamos el noreste, el november eco, que equivale a 45 grados. Entre el sur y el este, el Sierra Eco, que corresponde a 135 grados. Entre el sur y el oeste, el Sierra Whiskey, que corresponde a 235 grados. Y entre el norte y el oeste, el November West, que corresponde a 315 grados. Para hacer nuestros ejercicios, entonces vamos a dibujar unas flechitas de tal manera que el origen de la flecha coincida con el cruce de las líneas horizontales y verticales. Vamos a dibujar varias flechas, unas 50 flechas en cada página, y todos los orígenes de las flechas deben coincidir con un cruce de una línea horizontal y una línea vertical. El segundo paso que vamos a hacer después de dibujar las flechitas es calcular más o menos la dirección de cada una de las flechas. Por ejemplo, esta primera aproximadamente unos 48 grados, y asimismo le vamos a colocar al resto de las flechas a nuestro cálculo la dirección que creemos que tiene esa flecha con respecto a los 360 grados del transportador. Entonces ahí tenemos 100 grados. Vamos a seguirle colocando a cada una de las flechitas una dirección que aproximadamente vamos a calcular para poder entender las direcciones o los rumbos. Ese sería nuestro paso 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el paso 3? Vamos a medir cada una de las flechas. Tomemos, por ejemplo, este 315. Entonces vamos a medirlo, vamos a utilizar la línea recta para hacer una prolongación de la línea. Y después de prolongar la línea vamos a utilizar el transportador. Colocamos el centro del transportador en el origen de la flecha, el 0 y el 180 con las líneas verticales, el 90-270 con las líneas horizontales, y vamos a mirar en la prolongación de la línea el rumbo que encontramos allí. En este caso, por ejemplo, nos dice que son 309 grados. Si comparamos con el que habíamos calculado inicialmente, hay una diferencia de 6 grados. Nos vamos a permitir máximo un error de 5 grados. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las flechas, las vamos a medir. Entonces, digamos, en el caso del primer ejemplo, 309 nos quedó mal. Al hacer el resto de las mediciones, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en esta 322, con 320 son 2 graditos, está bien. 235, 245, hay 10 grados, esta nos quedó mal. 245, 247, 2 grados, muy bien.
Esta nos quedó de más de 10 grados. Esta 2 graditos bien, esta estuvo perfecta, 100 grados, y esta una diferencia de 1 gradito, perfecto. Entonces vamos a hacer unas 50 flechas y cada una de las flechas va a corresponder a 2 puntos, es decir, que si acertamos en todas tendríamos 100 puntos. Ahora, con respecto a cada una de estas flechas vamos a sacar el contrario, es decir, cuál sería el rumbo contrario al que nosotros ya medimos y nos dimos cuenta que es el verdadero. Entonces, por ejemplo, en el caso de este 56, equivaldría a 236 el contrario. Pues si el contrario del norte es el sur, son 180 grados la diferencia. Entonces, para sacar el rumbo vamos a sumar o vamos a restar 180 grados para sacar el contrario, que es lo que queremos hacer en este cuarto paso. Entonces, digamos, este rumbo de 56 grados más 180 nos daría 236 grados. Ese sería, digamos, el cálculo que vamos a hacer. Ahora, si se nos dificulta sumar los 180 o restar 180, sumar 180 sería lo mismo que sumar 200 y restar 20. Entonces 56 más 200, 256 menos 20, 236. Sería una forma fácil de hacerlo. Entonces todos los rumbos que sean inferiores de 180 le vamos a sumar 180. En el caso de este, que es 245, el contrario es 65. Entonces, como es más de 180, le restamos 180. Es decir, le vamos a restar 200 y le vamos a sumar 20. 245 menos 200 daría 45 más 20, 65. Entonces, digamos, es una técnica que podemos utilizar para sacar rápidamente los contrarios. Entonces, el de 235, 55, el de 18, 198, el de 100 más 180, 280, 309 menos 180, entonces nos daría menos 200 más 20, 129. El de 322 menos 200 más 20 nos daría 142, y a este le sumamos 180, entonces el contrario sería 316. Esto nos va a servir para cuando nosotros utilicemos las cartas de navegación y ploteemos. Por ejemplo, digamos, en esta carta vamos a hacer un circuito, vamos a salir del aeropuerto de Miami y vamos a volar a este otro aeropuerto que tenemos acá indicado. De allí vamos a volar a Everglades y de allí vamos a volar nuevamente a Miami. Entonces, en el primer tramo, si nosotros colocamos el avión ahí y medimos en la carta con el transportador o con un plotter, que es la regla que utilizamos para medir los rumbos en las cartas, tendríamos un rumbo de 310 grados. Eso nos lo indicaría la brújula o el indicador de rumbo del giróscopo direccional en el primer tramo. En el segundo tramo, nos damos cuenta que es entre 180 y 270, entonces un rumbo de 219, esa sería la indicación de la brújula y el giróscopo. Y en el tercer tramo, de Everglades a Miami, tendríamos un poquito más de 90 grados, entonces digamos en este caso serían 95 grados, y esas serían las indicaciones de la brújula y el giróscopo direccional. Ahora, ¿qué sucede si vamos a volar en sentido contrario? Vamos a hacer el circuito al contrario. Entonces ya no sería en el primer tramo 95, sino el contrario, que sería 275. Entonces a 95 le vamos a sumar 180 y nos da 275. Sería el rumbo en el primer tramo de Miami a Everglades. En el segundo tramo ya no sería 219. Entonces le restamos 180 y nos daría 39. Y en el tercer tramo ya no sería 310, le restamos 180 y nos daría 130. Eso nos sirve entonces para nosotros poder plotear nuestros rumbos y poder hacer navegación con las cartas que utilizamos en aviación. Es muy importante tener claro el concepto de rumbo para esto. Es importante entonces que hagas muchos ejercicios de estos vectorcitos, de estas flechitas, para que puedas tener un cálculo más acertado de las direcciones de vuelo, de los rumbos, y también para aprender a sacar rápidamente los contrarrumbos. ¿Cuántas flechas debes hacer? Todas las que tú puedas hacer. Repite este ejercicio muchas veces, de tal manera que tu rosa de los vientos, tu concepción de los rumbos sea lo más preciso posible. Más adelante eso te va a facilitar el trabajo de la navegación aérea.